¿qué es un judío? Porque yo pensaba que los israelitas eran los judíos. Tal vez esta es la confusión más grande de todas, porque yo le decía israelitas a los judíos. Entonces, cuando yo pensaba que no, pues si los judíos anduvieron en el desierto por 40 años, esa frase la hemos usado tantas veces. Es más, esa frase los judíos de hoy la usan también. Y es una confusión, pero grandísima. Entonces, no podemos decir los judíos anduvieron en el desierto, porque si bien sí anduvieron, no eran los únicos que andaban. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los judíos? Mire, esta imagen que ve aquí es más o menos la idea general de la gente que tenemos respecto de los judíos. En sí, los que usted ve en esta imagen son las personas que son los judíos ortodoxos o ultra ortodoxos, que son seguidores del judaísmo. Técnicamente un judío puede ser judío y no ser parte del judaísmo, ¿eh? Y hay gente que son seguidores del judaísmo y no son judíos. Entonces, es muy básico que entienda también esto, pero se llaman de la misma forma. Pero vamos a la Biblia. El judío es una persona de la tribu de Judá. Así de sencillo. Un judío es una persona de la tribu de Judá. Pero, otra vez, aquí vienen los inconvenientes. Pongan bastante atención. Si en esencia, muy bien, un judío es una persona de la tribu de Judá, luego en la misma Biblia nos dice que cuando los israelitas se dividieron en dos naciones y la casa del sur recibió el nombre del reino de Judá, ya no de la tribu de Judá, pero del reino de Judá. En el reino de Judá, también llamado la casa de Judá, existían no nada más los judíos de la tribu de Judá, pero existían también los de la tribu de Benjamín, que técnicamente también se les empezó a llamar judíos porque su país en general ya se llamaba Judá. ¿Sí me puedo explicar? Entonces, esto es muy básico que lo entienda. Y también había levitas, que técnicamente eran de la tribu de Leví, pero por nacionalidad podían decir eran judíos porque eran de la casa de Judá. Entonces aquí se empieza a expandir el término judío, pero es muy importantísimo que entendamos el contexto bíblico donde estamos estudiando para saber a qué cosa se le está diciendo judío en ese entonces. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al tiempo de David para atrás, donde todavía no se dividía el reino, y encuentro gente que eran judíos, pues estoy hablando gente de la tribu de Judá. Si me voy al tiempo del reino dividido y hablo de judíos, es posible que no nada más se hable de los de la tribu de Judá, también puede estar hablándose de la tribu de Benjamín o de la tribu de Leví, porque eran parte de la casa de Judá. Y si me voy al tiempo después de la deportación de Babilonia, cuando regresaron los judíos de Babilonia luego de 70 años, a todo israelita que quedó con vida y que fue parte de Israel se le llamaba judío. Entonces aquí viene otra confusión, porque para el tiempo de Yeshua, la palabra judío y la palabra israelita se fueron como que mezclando en una misma idea, porque decían los judíos de su tiempo, que ya eran obviamente la casa de Judá, que era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Ellos tres, esas tres tribus, o esas dos tribus, Leví no se cuenta, pero esas dos tribus se consideraron a sí mismos judíos y también se consideraron a sí mismos Israel. Entonces, por eso es que usted ve a Pablo muchas veces utilizando la palabra Israel para referirse a los judíos. Y como nosotros fuimos enseñados mal, entonces pensamos, no, pues entonces está hablando de que los judíos son Israel. Pero otra vez, el contexto es rey. Usted necesita saber qué cosa está leyendo para saber cómo se le está diciendo a la gente. ¿Me puedo explicar? Y si me voy mucho más al tiempo actual, el día de hoy, este, tenemos que entender también que hay gente que son adeptos a la religión llamada judaísmo, como estas personas de la foto, que no son judíos de sangre. Porque yo soy mexicano de sangre, y yo podría ser a mí me gustaría esa religión y yo me hago judío de la religión judía. No quiere decir que me estoy haciendo de sangre judía, no son la misma cosa, pero el término se llama igual, entonces al no enseñado lo ven como la misma cosa. Y las personas que enseñan no se preocupan por enseñar, entonces realmente propagan la ignorancia. Por lo tanto, hoy en día tenemos una confusión grave nada más del puro término judío. Para recapitular entonces, quiero que entienda esto. Judío en la Biblia puede tener diferente tipo de interpretación. La más básica de todas es que un judío es uno de la tribu de Judá.
es decir, el cuarto hijo de Jacob, aquel que fue el príncipe de sus hermanos, ese es Judá. Un judío es uno de la tribu de Judá. Luego, un judío pasó a ser el nombre que se le dio, o el gentilismo que se le dio a los que eran de la casa de Judá o el reino de Judá, incluida la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos levitas. Por eso es que usted mira a Pablo en el Nuevo Testamento decir que él es judío y al mismo tiempo decir yo soy de la tribu de Benjamín, porque él estaba diciendo mi tribu específica pues es Benjamín, pero mi nación como nacionalidad, mi gentilismo nacional, pues soy judío y también soy israelita. Entonces, él entendía esto. Ahora yo creo que usted también lo está entendiendo, pero antes nos hacíamos así como que mucha confusión, o por otro lado, tal vez nos daba igual. Pero si nos da igual ese tipo de identidades, no vamos a entender nada de la Biblia. Y por último, hoy en día hay personas que se pueden decir a sí mismos judíos porque son practicantes del judaísmo, pero eso no los convierte en judíos por sangre. Y hay judíos por sangre que no practican el judaísmo. Le voy a decir, por ejemplo, muchos actores de Hollywood son judíos. Son americanos de raza judía que no practican el judaísmo. Entonces, no dejan de ser físicamente judíos, pero no son adeptos a su religión, por lo tanto son judíos, pero no son yahuditas, dicen otros, que son los adeptos al judaísmo. Entonces, creo que esto es punto básico, esencial, y este punto de los judíos en particular es muy extenso y muy complejo si no lo entendemos bien. Le voy a poner un ejemplo más básico todavía para que lo entiendan respecto de por qué le puede decir judío a un benjamita. México es un país que tiene un problema muy grande en que le ponen los mismos nombres a las ciudades, a las provincias, a los estados y a la nación. Entonces, en México hay una ciudad llamada México, y esta ciudad es la capital de nuestro país, también llamada la Ciudad de México. La Ciudad de México está en un lugar llamado el Valle de México. Y luego, a un lado de la Ciudad de México está un estado, lo que en su país podría llamarse departamento o provincia. En México se les dice estados. Tenemos un estado que no es parte de la Ciudad de México, pero es un estado llamado Estado de México. Y nuestro país se llama México. Entonces, tú pudieras muy bien ser una persona nacida en la Ciudad de México, que vive en el Estado de México y que es mexicano. Pero no son la misma cosa, porque al de la Ciudad de México se le dice mexiqueño o se le dice también capitalino porque es de la capital. Al de la ciudad, al del Estado de México se le dice mexiquense y al del país de México se nos dice mexicanos. Entonces, yo soy mexicano, mas yo no soy mexiquense porque yo no vivo en el Estado de México, ni tampoco soy mexiqueño o capitalino porque yo vivo en el norte. Entonces, una persona pudiera muy bien ser un judío de la casa de Judá y no ser un judío de la tribu de Judá. Dígase, por ejemplo, el apóstol Pablo, que era parte de la casa de Judá, pero no era de la tribu de Judá porque era de la tribu de Benjamín. Entonces, leamos bien la Biblia, entendemos nuestro contexto y sepamos en qué punto de la historia nos estamos parando, porque con eso vamos a entender a quién se le está diciendo judío. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más respecto de los judíos. Mire, esto es importantísimo. La palabra judío no aparece en la Torá. Búsquela, no la va a encontrar en ningún lado. Y eso es muy importante y muy básico para todo aquel que dice nada más los judíos estaban en el monte Sinaí recibiendo la Torá, o la Torá es de los judíos. Porque si la Torá es nada más por los judíos, entonces la palabra judío debiera estar en la Torá. Y no está. O sea que la Torá ni siquiera dice la palabra judío. Dije, no puede ser. Y yo decía, la Torá es de los judíos, la ley es para los judíos. Pues si la ley fuera para los judíos nada más, al menos yo creo que por un lado diría ahí, les doy la ley a ustedes los judíos. Y sin embargo, donde dice, le doy la ley a Israel. Entonces, si la Torá se lo dio a Israel, pues quiere decir que se la dio a las 12 tribus, ¿no? Y si se la diera nada más a los judíos, se la estaría dando solamente a una de las 12 tribus. Es que la primera mención de la palabra judíos en la Biblia está en Esdras 4:12. Dice ahí que los judíos subieron a ti, de nosotros, etcétera, etcétera. Esto es en la Biblia cristiana por causa de que la forma en la cual están escritos, ordenados los libros. Pero cronológicamente, la primera vez que se escribió fue Jeremías 32:12, que dice, le di la carta de venta a Baruch delante de todos los judíos.
Jeremías escribió antes que Esdras. Entonces, Jeremías vivió en el reino de Judá, en la casa de Judá. Jeremías era un judío y en su tiempo ya se usaba el gentilismo judío para referirse a las dos tribus del sur, que es Judá y Benjamín. Entonces, judíos no lo encuentra en la Torah, no lo va a encontrar. Pero otra confusión que también sucede mucho para la gente que lo tiene que ir aprendiendo. Mire esa bandera, porque esa es la bandera del país de Israel del día de hoy. Mas este país no está compuesto por 12 tribus de Israel, solo está compuesto por la casa de Judá o por la tribu de Judá, nada más. Entonces los judíos del día de hoy se llaman a sí mismos israelitas y se toman el nombre y la atribución de israelita y no está mal porque es correcto, son israelitas, pero no son los únicos israelitas. Entonces, si usted va a hablar de la palabra Israel en el tiempo actual para referirse a las 12 tribus, está equivocado usted, porque la palabra Israel hoy en día es un término utilizado solo para el país de Medio Oriente y ese está compuesto solo de judíos. ¿Ok? Entonces, si yo uso esta banderita para referirme a las 12 tribus de Israel, entonces yo estoy equivocado. Por ahí tengo un video de cuando yo apenas empezaba y puse esa bandera. Yo me equivoqué. Después tuve que quitar esa bandera de por ahí por causa de que entendí que no es correcto. De hecho, si usted ve nuestro video de identidad, creo que pongo la bandera esta cuando hablamos de los israelitas. Es un video que ya no puedo cambiar, pero ahí está. Entonces, el país de Israel del día de hoy, creado en 1948, está formado por judíos y se llaman Israel a sí mismos por lo que expliqué. Para ellos ya no hay más tribus. Entonces, el tema de identidad, todo lo que estamos estudiando es explicar justamente esto, explicar que realmente no son las únicas tribus que existen, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Hay muchas más y se pueden encontrar, porque eso es lo que vino a hacer Yeshua. Israel estaba compuesto de 12 tribus distintas, Judá solamente era la tribu número 4. Si decimos que solo los judíos son Israel, entonces piense esto, Moisés y Aarón no serían israelitas, por causa de que Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví. Si nosotros decimos que nada más los judíos son Israel, entonces Josué tampoco sería un israelita porque Josué era de la tribu de Efraín. Sansón tampoco porque era de la tribu de Dan. Saúl, el rey Saúl y el apóstol Pablo, que también se llama Saúl, tampoco serían israelitas porque eran de la tribu de Benjamín. Entonces, todas estas personas, si nosotros decimos es que los judíos son Israel nada más, pues ninguno de los que le mencioné serían israelitas, porque ellos son israelitas y no son judíos. ¿Está entendible? Judá es solo una tribu. Por último, decir que todos los israelitas son judíos es el equivalente a decir que todos los mexicanos somos tamaulipecos. Tamaulipas es el estado donde yo vivo. Y eso es, pues, eso sería un error garrafal, porque existen 31 estados y un distrito federal en mi país, y nada más los que viven en Tamaulipas somos tamaulipecos. Entonces, imagínese usted que usted vive en Argentina, vive en Córdoba, y le dicen, oye, nada más los de Buenos Aires son argentinos, vas a decir, pues no es cierto. O sea, yo vivo en Corrientes, vivo en Córdoba, vivo en la Patagonia, ¿a poco no soy argentino? Entonces, decir que nada más los judíos son israelitas es una equivocación. ¿Está entendible? ¿Está básico? Así de sencillo. Pero créame, me tomo todo este tiempo porque este es el punto más básico que tengo que hacerle que usted tenga bien claro en su cabeza. Porque cada vez que vuelva a leer la Biblia de hoy en adelante, con esto en mente, entonces la Biblia va a tener mucho más sentido. Y ahora sí va a darse cuenta de que no la había comprendido correctamente y vas a decir, no puede ser. Entonces, ¿con quién se estaba comunicando Adonai? ¿A qué personas específicamente en ese momento les estaba hablando? ¿A quiénes le hablaban los profetas? ¿A quién le hablaba Yeshua? ¿De quién hablaba Yeshua? Todo tiene más sentido cuando empiezas a entender la identidad de a quiénes se les está hablando.